Permite estar aquí, ¿no?, en este lugar. Es el primer servicio del año. Gloria al Señor por ello. Ya nuestra hermana mencionó porque es una bendición estar aquí en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Es increíble, pero faltando unos cuantos días para este año nuevo que estamos viviendo. Algunas personas conocidas de parte de su servidor no pudieron llegar al año. Murieron, faltando algunos días. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que la vida en cualquier momento pues podemos entregarla a nuestro Creador, ¿no? De manera que cada día que nosotros estamos viviendo pues es una gran bendición. Y qué bueno, hermanos, que estamos reunidos aquí en este primer servicio de Año Nuevo. Estamos aquí ahorita a poquitas personas, no es la abominación desoladora que pegó, no es que algunas personas no pues se han podido congregar debido a problemas de salud, y otras personas pues andan de vacaciones por ejemplo para México, algunos otros lugares. Y hermanos, y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se pueda hacer eso, gloria al Señor. Es una bendición poder tener nuestros servicios. Personas que están escuchando a través de este video, Dios les bendiga y les guarde. Feliz año nuevo a cada uno y cada una de ustedes. Si ustedes viven por aquí cerca y no tienen una iglesia donde congregarse, pues están cordialmente invitados para que nos visiten. Ahí en la pantalla están mirando los horarios de servicio. Tenemos los días domingos, pero si ustedes tienen una iglesia donde congregarse, no se preocupen en venir, sigan congregándose ahí en su iglesia, sigan siendo de bendición. Quizás pudieran argumentar, no, pues es que quiero ir a escuchar la predicación. No se preocupen, la pueden mirar en el video, ¿no? Eso es lo de menos. Pero si no tienen un lugar donde congregarse, pues son cordialmente bienvenidos. Amén. Gloria al Señor. Miren, estaba pensando en un tema, o más bien estaba pensando en una situación en estos días en base a las noticias, lo que estaba mirando en internet, como referente a la pobreza. Y estaba pensando, estaba dándole vuelta a esto y dije, pues voy a hablar de esto. Y le pedí la dirección a Dios para que pues me guiara en esto, y de eso voy a hablar en esta mañana. El tema se titula: Dios te proveerá este año en medio de tu pobreza. Amén. Dios te proveerá este año en medio de tu pobreza. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 5. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Dice así la bendita palabra. Amén. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vamos a leerlo otra vez. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vamos a orar, así como están, vamos a poner esta predicación en las manos de Dios nuevamente, porque en el momento que la estaba preparando pues la puse en las manos de Dios, pero vamos a pedirle que Él fluya en esta hora. Amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Dios mío, para alabarte, glorificarte y exaltarte. Y lo hemos hecho, Señor, a través de la alabanza, Señor. Lo hemos hecho a través de nuestras finanzas, Señor. Ahora nos disponemos a escuchar tu bendita palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, que quites de nuestra mente cualquier distracción. Y no nada más de los que estamos aquí presentes, sino también a todos aquellos que están escuchándonos a través de este video, Señor, de esta transmisión que se está llevando a cabo. Te pido, Dios mío, que tú traigas aliento, que tú traigas, Señor, en este momento, Padre Celestial, palabra de consuelo, Señor, para todas aquellas personas que tienen necesidades de diferente índole, Señor, ya sea en lo material y en lo espiritual.
Te pido también por todas aquellas personas que están enfermas de diferentes enfermedades, sea del COVID-19 o de cualquier otra enfermedad, de cualquier enfermedad terminal que está causando estragos en algunas personas. Te pido en el nombre de Jesús que tú obres sanidad, Señor, que tú erradiques esa enfermedad, que tú los hagas libres, Señor, en lo que escuchan esta predicación, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Hoy, como les estaba diciendo, hermanos, pues miren, me estaba informando referente a esto, ¿no? Estaba leyendo ahí en internet. Ya ven que ahora uno se documenta rápidamente a través de estos medios. Antes, en mi época de juventud, de adolescencia, pues difícilmente uno se podía documentar sobre diferentes cosas, pero hoy en la actualidad, gracias a Dios que tenemos este sistema, ¿no? Esta innovación tremenda que estamos viviendo en esta generación. Y según el último informe demográfico de la población mundial, este informe lo arrojó las Naciones Unidas el 2019, informó que en ese año, el 2019, había 7.700 millones de personas viviendo en la tierra, viviendo en el globo terráqueo. Imagínense qué gentío, ¿no? Pero yo pienso que se quedaron cortos porque debe de haber más personas. En ese entonces debió haber habido más personas. E indudable que en este tiempo, en estas fechas, pues debe de haber también muchas más personas habitando la tierra. Pero también el Banco Mundial arrojó unos informes que el progreso económico en este mundo, si bien muestra una mejoría en que muchas personas ya no viven en la pobreza extrema, sí es cierto que también dijo que 3.400 millones de personas aún tienen grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, o sea que viven en la pobreza extrema. Ustedes pueden decir, bueno, ¿qué es la pobreza extrema? Miren, una definición de la pobreza extrema es de aquellas personas que viven con menos de $1.90 al día. Ahí es donde clasifican a las personas que están en pobreza extrema. Todas aquellas personas que viven al día con menos de $2, con $1.90, esas personas está clasificada que vive en la pobreza extrema. Pero es obvio que hay muchas personas que viven todavía sin esto. Entonces, ¿qué es la pobreza en sí? La pobreza es cuando la persona, hermanos, no puede satisfacer sus necesidades físicas y psicológicas básicas. Claro, porque hay muchas necesidades físicas y necesidades psicológicas que son un lujo, que son de más. Pero hay necesidades físicas y psicológicas que son básicas y que nosotros tenemos que satisfacer, por supuesto. Y esas necesidades, por ejemplo, de la pobreza, por ejemplo, hay gente muy pobre que no puede satisfacer su necesidad de alimentación. Y es obvio que son personas que siempre están pasando hambre, son personas que amanecen con hambre y se acuestan con hambre. Por ejemplo, la pobreza también extrema son las personas que no tienen vivienda. La pobreza extrema es carencia de techo o de vivienda inadecuada. También la pobreza extrema es cuando una persona está desempleada y que tiene toda la ausencia de posibilidad de algún tipo de progreso, porque cuando no hay empleo es obvio que no hay progreso de ninguna índole en la vida de la persona. También la pobreza extrema es la falta de educación. Dice una canción mundana ahí que cuando hay hambre no entran las palabras, ¿no? Y tiene razón el impío que escribió esa canción. Entonces la educación, hermanos, la pobreza también es falta de educación. La pobreza es analfabetismo por falta de acceso a la educación. Donde hay pobreza hay mucho analfabetismo también. También la pobreza es falta de asistencia sanitaria, falta de higiene. También la pobreza es falta de servicio médico. La pobreza es falta de acceso a la atención médica o de los recursos económicos para pagar la atención médica. También la pobreza es
es falta de tener agua potable. La pobreza es el acceso escaso o nulo al agua potable. Hay personas que tienen que caminar kilómetros, millas y millas para poder abastecerse de agua y nada más para lo básico. También la pobreza es la falta de electricidad. La pobreza es no tener acceso a la electricidad. Así que, amado hermano, aquí presente y de los que están viendo este video, si usted tiene o goza de todo esto que mencioné, usted no es una persona pobre. Usted cree que es una persona pobre, pero realmente no es una persona pobre, porque si tiene todo esto que acabo de mencionar, es una persona bendecida por Dios y es una persona que le debe dar gracias a Dios por lo que tiene en este año. Eso es lo que es una persona bendecida. Y si usted no le da gracias a Dios por los recursos que mencioné, que acabo de mencionar ahorita que tiene, usted es una persona malagradecida. Sea o no cristiana, es una persona malagradecida. La pobreza extrema puede afectar a una persona. Hay personas que solamente en una región son afectadas, solamente ella o la familia, pero también la pobreza afecta a un grupo de personas, o es más, o afecta también a toda una región geográfica. Podemos ver, por ejemplo, toda la región geográfica, o en su gran mayoría de África, cómo hay niños desnutridos, cómo hay niños que se levantan sin desayunar y a veces se acuestan sin cenar, que los vemos ahí pues muy delgaditos, puros huesos casi de los pobres. Y entonces, al no suplir, hermanos, cuando no se suplen, cuando los gobiernos, las naciones no suplen las necesidades de los ciudadanos más pobres del mundo, ¿qué es lo que ocurre? Pues los gobiernos están contribuyendo a la inestabilidad mundial. Es lo que están haciendo, están contribuyendo a la inestabilidad mundial que toma forma eso, que es obvio que va a tomar forma de terrorismo, va a tomar forma de guerra y de enfermedades contagiosas. A todo eso lleva la pobreza. Es una maldición la pobreza. Pero muchas personas, porque no tienen su mejor casa aquí en Estados Unidos, no tienen una lujosa casa, o no tienen el carro del año, o no pueden darse ciertos lujos, consideran que viven en la pobreza y que están bajo maldición. Les han metido en la cabeza ese rollo de que Dios les tiene que proveer todo, que tienen que vivir como reyes, como príncipes, simple y sencillamente con tener los recursos que mencioné hace tiempo, aquí que mencioné ahorita anteriormente en la predicación. Con eso estamos más que bendecidos, hermanos. Con eso estamos más que bendecidos, amén. Posiblemente, amada persona que me están escuchando en otros países donde abunda el dinero, pero lo tienen acaparado los funcionarios de un gobierno corrupto. Nunca hagan eso, predicadores que me están escuchando, de subirse con el teléfono aquí sin bajarle el volumen, ¿no? Ok. Entonces miren, personas que me están escuchando de otro país, posiblemente en su país abunda el dinero, pero lo tienen acaparado los funcionarios de un gobierno corrupto. Pero los tienen acaparado pues los funcionarios de algún gobierno corrupto. Y yo entiendo que por eso están sufriendo, yo entiendo que por eso tienen muchas necesidades, yo entiendo que por eso posiblemente están pasando hambre. Mucha gente pobre, cuando están en esos lugares y principalmente en zonas rurales, marginadas, se mudan a las grandes ciudades en busca de trabajo. Pero ahí se encuentran con más desempleo, lamentablemente, se encuentran viviendo en los barrios más pobres de esa ciudad, y también llegan a una espantosa situación de delincuencias y drogas. Es increíble, pero se llega a eso. Así que, Iglesia de Cristo, bienvenidos a la vida real diaria de miles de millones de seres humanos atrapados en el yugo de la miseria alrededor del mundo. Y aún aquí en una nación como Estados Unidos también hay personas que muy pobres.
Hay personas muy pobres, hay personas que andan deambulando por las calles, hay muchos hombres que duermen bajo los puentes. La diferencia de muchos países aquí es que difícilmente la persona va a pasar mucha hambre, porque hay muchos lugares donde regalan comida, hay albergues, hay hasta cierta comodidad para los indigentes, ¿no? Cosa que en otros países que me están mirando no las hay. Miren, en este versículo bíblico que leímos como base bíblica de este mensaje, en Santiago capítulo 2, versículo 5, dice así de esta manera, vamos a volverlo a leer. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago 2:5. Miren, Santiago, aquí en este versículo bíblico, habla acerca del pobre, se refiere a quienes carecen de dinero, pero eso no significa que la persona por ser pobre automáticamente irá al cielo y el rico al infierno. Acabamos de ver el año nuevo que nos pusimos a ver unas películas, miramos una película herética ahí, ¿no? De un pastor, donde estaba mirando una película del continente africano y miró cómo morían ahí las personas de hambre, los niños. Y él llegó a la conclusión que la gente pobre podía ir al cielo sin aceptar a Jesucristo, una completa herejía, ¿no? Entonces, aquí en este versículo bíblico no significa que el pobre automáticamente irá al cielo por ser pobre y el rico al infierno por ser el rico. Por supuesto que no. Quien crea de esa manera está totalmente equivocado. Los pobres, hermanos, sin embargo, están más conscientes de su desamparo. Un pobre es obvio que se va a considerar desamparado, se va a considerar agobiado, lleno de necesidades. Por lo tanto, a menudo eso va a facilitar que pueda reconocer su necesidad de salvación, su necesidad de Dios. Una de las más grandes barreras para la salvación de las personas ricas es el orgullo. La mayoría de las personas ricas son personas orgullosas, son personas vanidosas, son personas que andan presumiendo lo que tienen. Traen los zapatos más caros, las ropas más finas, los carros más nuevos, tienen las casas más lujosas, visitan los restaurantes más caros, gastan dinero de una manera tremenda, en grandes cantidades. Les gusta hasta cierto punto pues que las personas los halaguen. Entonces, una de las más grandes barreras para la salvación de las personas ricas es el orgullo. Están orgullosos del reconocimiento que el mundo les da, y no nomás de eso, sino de los logros que han obtenido de diferentes maneras. Ellos dicen: lo logré con mi esfuerzo, lo logré con mi desempeño, lo logré con mi sagacidad, lo logré con los recursos que tengo, lo logré con mi capacitación, etcétera, etcétera. Entonces eso dificulta a las personas venir a humillarse a las plantas del Señor. Es por eso que cuando una persona famosa se convierte al Señor, pero que realmente se convierta al Señor, pues es digna de admirarse, amén, porque renunció a todas esas trabas que el diablo pone a las personas millonarias. Miren, a través de esta predicación, amados hermanos, vamos a analizar algunas causas que según la Biblia son las que generan la pobreza. Mucha gente, el mundo da causas por las cuales se genera la pobreza, pero la Biblia también da causas por qué se generan la pobreza. Así que la primera causa que según la Biblia es la que genera la pobreza es la actitud de la persona negligente y irresponsable, que carece de iniciativa y no traza planes para el futuro. Amén. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice de esta manera: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capital, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo.
Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Santo el Señor. Aquí Proverbios, hermanos, nos advierte en contra de ceder a la tentación de la pereza. Todos los días la mayoría de los seres humanos se ven tentados a ceder ante la tentación de la pereza, de dormir en lugar de trabajar. Ahora, esto no significa que nunca debemos de descansar, porque la otra cara de la moneda son personas que trabajan de una manera compulsiva, que ni siquiera se preocupan por dejar un día para la familia, un día para descansar, y principalmente un día para los que son cristianos, un día para ir a la iglesia. Dicen, pues no, porque estoy muy necesitado. Tengo tantas deudas, tengo esto, tengo lo otro, estoy muy ahorcado económicamente, el pastor no me entiende, que yo necesito de perdida trabajar unos 3 domingos al mes para salir de las deudas. Amén. Entonces, hermanos, eso no significa que nunca debemos descansar. Dios le dio a los judíos el día de reposo. O sea, ¿cómo estuvo eso? Un día a la semana de descanso y de no nomás de descansar, estar ahí tirados holgadamente, sino también un día de restauración, un día para ponerse bien con el Señor, un día para alabar, glorificar el nombre del Señor, un día para dedicárselo al Señor principalmente. El problema es, hermanos, que no deberíamos descansar cuando nos toque trabajar, cuando deberíamos de trabajar. Es lo que hace énfasis aquí Proverbios capítulo 6, versículo 6 al 11. Trabajar, hermanos, es el deber de todo hombre. Y aquí en Estados Unidos han hecho deber hasta de la mujer que debe trabajar, ¿no? Pero es el deber, según en el contexto bíblico, es el deber de todo hombre. No tanto para obtener riquezas mundanas, no tanto para hacernos ricos de una manera, trabajar de una manera compulsiva para hacernos ricos, porque dice la Biblia que cuando uno se clava, cuando uno se enfrasca en trabajar de una manera desmedida, de una manera compulsiva, descuidando la relación que uno tiene con él, descuidando la relación que uno tiene con la familia, ¿qué va a pasar? Que a las riquezas le van a salir alas como las águilas, y una águila cuando alza el vuelo, por más que corre y por más que brinque uno, no la va a alcanzar. Así son las riquezas. Así que trabajar es el deber de todo hombre. No tanto para obtener riquezas mundanas, sino para no ser una carga para los demás. Cuando la persona no trabaja, viene siendo una carga para los demás. Y Dios no está contento con que uno sea una carga para los demás. Las hormigas, hermanos, son más diligentes que los hombres perezosos, que las personas perezosas. Vamos a leer otra vez Proverbios 6:8, nada más ese versículo, Proverbios 6:8. Vamos a ver por qué las hormigas son más diligentes que los hombres perezosos. Porque dice ahí en ese versículo, en Proverbios 6:8, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mandamiento. Hay personas que se vuelven locos o locas. Por ejemplo, agarran un dinerito y no hallan en qué gastarlo. Se van a visitar todos los restaurantes que pueden. Si son como 5, 6 o 7 de familia, imagínense cuánto van a pagar ahí. Bueno, y si les sobra el dinero, pues hasta cierto punto pues no hay tanto problema. Pero y son personas que viven al día, que viven al diario. Agarran un dinerito, por ejemplo, en el tiempo de taxes, en el tiempo de impuestos que el gobierno les devuelve ahí cierta cantidad. Pues se agarran gastando como locos o como locas. A veces tienen una carcancha que está buena, anda ladrando ahí, abriéndosele el cofre sola la carcancha, pero está buena, suple sus necesidades, lo lleva y la trae al trabajo. Pero no, quiere un carro mucho mejor, aunque no suple las demás necesidades y gasta todo el dinero. Bueno, en fin, es problema de cada quien, ¿no? Ahora lo que les quiero decir, hermanos, que nosotros debemos de hacer planes de tal manera como si fuéramos a vivir 100 años.
Sí, debemos de hacer planes como si fuéramos a vivir 100 años. Pero hoy en la pandemia se está muriendo todo el mundo. Ustedes pueden decirme, ¿no? Hoy en la pandemia se han muerto personas jóvenes, personas que uno miraba que tenía un gran futuro. Puede hacer uno planes aún en estas circunstancias como si uno fuera a vivir 100 años. Por supuesto que uno puede hacer planes como si fuera uno a vivir 100 años. Pero también debemos de vivir de tal manera como si Jesucristo fuera a venir hoy mismo. ¿Cómo viviríamos, hermanos, si supiéramos que Jesucristo iba a venir por su pueblo, iba a venir por su iglesia hoy mismo? Íbamos como locos a agarrar el teléfono, ponernos a cuenta con las personas, pidiéndoles perdón. Íbamos a pedirle perdón al Señor por todo lo malo que hemos hecho. Íbamos a tratar de vivir este día como el mejor de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque no nos íbamos a querer quedar aquí cuando Jesucristo viniera. Así es por esa razón que debemos de hacer planes este año de tal manera como si fuéramos a vivir 100 años, pero vivir diariamente de tal manera como si Jesucristo fuera a venir este mismo día, esta misma hora. Cuando nosotros hagamos eso, hermanos, vamos a ser personas serias, vamos a ser personas responsables, vamos a ser personas de iniciativa y estaremos preparados para el futuro conforme a la voluntad de Dios. Vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la sociedad consumista de este país que estamos viviendo, o no conforme a la sociedad consumista del país que tú estás viviendo, persona que estás mirando este video. La segunda causa, que según la Biblia es la que genera la pobreza, son las decisiones impulsivas e imprudentes. Bueno, ya le di un entre ahorita, ¿no? De las decisiones impulsivas y imprudentes. Los pensamientos del diligente, dice la Biblia en Proverbios 21:5. Vamos a leer Proverbios 21:5. Dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Voy a leerlo otra vez, Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5. La planificación, hermanos, siempre va a llevar al progreso, si Dios lo permite. Siempre va a llevar a la abundancia, si Dios lo permite. Una persona que planifica diligentemente y cuidadosamente en su trabajo contrasta con una persona descuidada. Miren, planear no es conforme a la voluntad de Dios, porque muchas personas dicen, bueno, ¿para qué voy a planear yo? A lo mejor estoy en contra de la voluntad de Dios. A lo mejor no es voluntad de Dios que yo sea una persona planificadora. No, es voluntad de Dios que nosotros seamos personas planificadoras, que nosotros nos sentemos, que nosotros razonemos, que nosotros hagamos uso sabiamente de los recursos que tenemos. Y no nada más económicamente, sino también con nuestro tiempo. Amén. Pero sí está prohibido, hermanos, sí está prohibido y es un pecado si lo que planeamos no es conforme a la voluntad de Dios. Por supuesto que si lo que vamos a planear no es conforme a la voluntad de Dios, por supuesto que Dios lo va a rechazar, por supuesto que Dios lo va a ver mal, por supuesto que Dios no nos va a ayudar en eso, al contrario, va a poner trabas. Entonces, las decisiones y acciones apresuradas, sin pensarlas bien, llevan a la pobreza. Cualquier decisión que uno haga de una manera apresurada, sin pensarla bien, sin ponerla en las manos de Dios, nos va a llevar a la pobreza. Así que, amado hermano, no hay que buscar respuestas rápidas. Nosotros estamos en una sociedad, en un tiempo, en una década, en un siglo donde la mayoría de las personas buscan respuestas rápidas y fáciles. No nada más buscan respuestas rápidas, sino que también las quieren fáciles. Pero nosotros debemos ser diligentes siervos de Dios y hacer las cosas como marca la palabra del Señor, como la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Tercera causa que según la Biblia es la que genera la pobreza es no darle
a Dios todo lo que tenemos. Es no darle a Dios todo lo que tenemos. No sé si ustedes hayan oído hablar de una palabra fideicomiso. Quizás sí hayan oído hablar de una palabra llamada fideicomiso, de un término, pero a lo mejor no saben el significado. Ya apunté aquí una definición. Fideicomiso es la disposición por la cual un testador deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que en un caso y tiempo determinados la transmita a otra o le invierta del modo que se le indica. Eso es lo que es un fideicomiso. Si usted no entendió con esta definición que di de lo que es un fideicomiso, vaya a su casa, agarre el teléfono, ponga ahí en internet la palabra fideicomiso y ahí le van a dar una definición y ejemplos en sí lo que significa esta palabra y va a entender un poquito más. Miren, y eso lo estoy aplicando aquí al relato de la viuda. Aquí en el relato de la viuda necesitada, hermanos, nos enseña que a Jesús no le impresionaban las cuantiosas ofrendas que daban los ricos, porque los ricos, en ese pasaje que ahorita vamos a leer, los ricos estaban dando muchas ofrendas, pero ellos daban los que les sobraban. Vamos a leer Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4, para que entiendan de los que les estoy hablando. Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Miren, en este pasaje, hermanos, Jesús elogia a la viuda por dar más que todos los demás. Fíjense nomás, ¿no? Y lamentablemente hoy en la actualidad, en las iglesias, se elogia más al bandido que da más, que avienta a veces su billete de $100 en la semana ahí de diezmos, o de ofrendas, pero que realmente lo que le correspondía darle al Señor en ese día, de las ganancias que Dios permitió que obtuviera, eran por lo regular unos $1,000 que tenía que dar, unos $500 que tenía que dar, pero va y echa sus $100 y ahí los líderes dicen: wow, esta persona es la que está sosteniendo la obra. Lamentablemente, ¿no? Y posiblemente llegue alguna viejita ahí, y dé sus 5, sus dólares, sus $2, pero era todo lo que tenía para comer ese día. Era lo que tenía para agarrar el metro para ir de la iglesia a su casa, y ahora anda consiguiendo un raite para que alguien la lleve. ¿Quién tomó en cuenta a esa viejecita? ¿Quién tomó en cuenta a esa persona? Prácticamente casi ningún ser humano, pero Dios sí lo hizo. Entonces aquí, hermanos, en este pasaje bíblico, Jesús elogia a la viuda por dar más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía para vivir. Esta pobre mujer, hermanos, económicamente, porque no era pobre en fe, porque no era pobre en otras cosas, sería pobre económicamente, pero no era pobre en fe, no era pobre para con Dios. Y esta mujer se convierte en sí en un ejemplo de alguien que lo da todo, que no se preocupa por las necesidades físicas de la vida, que ella cree que Dios le va a estar supliendo diario a diario, que le va a estar supliendo en su diario vivir. Qué emocionante fuera nuestra vida, hermanos, si nosotros nos abocáramos en eso, a vivir de esa manera, a vivir como esta mujer lo vivió en ese entonces. Yo creo que íbamos a durar más años aquí en la tierra. Yo creo que nos íbamos a enfermar menos. Yo creo que nuestro sistema inmunológico iba a estar tan fuerte que el coronavirus nos iba a hacer los mandados, hermanos. O como alguien dijo, nos iba a hacer como el aire a Juárez. Amén. La cuarta causa que según la Biblia es la que genera la pobreza son el trato injusto y la opresión de los pobres
por parte de personas ricas. Esa es la cuarta causa, la voy a volver a leer. La cuarta causa que según la Biblia es la que genera la pobreza son el trato injusto y la opresión de los pobres por parte de las personas ricas. Miren, los profetas, hermanos de Dios, han advertido que la injusticia social, la opresión de los pobres y el llevar una vida de lujos, desatendiendo las necesidades de los pobres, son cosas que despiertan la ira divina. Todo esto que acabo de mencionar, según la Biblia, despierta la ira divina. Dice la Biblia en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 11 al 12, dice de esta manera. Amós capítulo 5, versículo 11 al 12 dice: y por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís el cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Y también la Biblia dice en Malaquías 3:5, dice de esta manera: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, según Malaquías 3:5. Fíjense, aquí dice el Señor que no nada más va a traer juicio sobre los adúlteros, no solamente va a traer juicio contra los hechiceros y demás personas, sino también con aquellos que defraudan en el salario al jornalero. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se da un fenómeno, un abuso, mejor dicho, ¿no?, de que hay muchas personas que van y recogen en la liebre, le llamamos aquí en Arizona, no sé en otra parte cómo les llaman, ¿no? Pero son las personas que no tienen documentos y que se ponen en el Home Depot, ¿no?, en cualquier otro lugar, y están esperando que alguien los recoja para llevarlos a trabajar. Y hay personas que las ha llevado a algún gringo abusivo, sino a algún hispano también abusivo, porque aquí el hispano también abusa mucho de su propia raza. Aquí se han dado casos de que se han llevado a grupos de personas para hacer algún tipo de trabajo, y ya cuando los terminan no les pagan, y le dicen: y si quieren problemas, les voy a hablar a la migra para que se los lleven. Y no les importa que esas personas pues tengan necesidad, que le tengan que suplir sus necesidades a su familia en su país de origen, o suplir sus propias necesidades aquí en este país. ¿Por qué razón? Porque son personas que defraudan, como dice aquí en este versículo bíblico, en su salario al jornalero, al extranjero. Pero no nada más en eso, también hay muchas personas que explotan a otras personas, que no les pagan ni siquiera el salario mínimo. Todas esas personas no van a prosperar, todas esas personas van a recibir el castigo de parte de Dios. Miren, muchos creen, hermanos, muchas personas creen que Dios destruyó a la pecadora ciudad de Sodoma única y exclusivamente debido a sus perversiones sexuales, porque ahí pues estaba el homosexualismo en extremo, la sodomía. Pero también tuvo otras razones importantes para destruir a la pecadora ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios tuvo otras razones también para destruir a esta ciudad de Sodoma, y eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 16 versículo 49. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Antes de ser sodomista, ¿qué fue aquí? Fue soberbia, según este pasaje bíblico. Y luego, ¿qué otra cosa? Tuvo saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Qué quiere decir? Que poco le importaba del pobre, que poco le importaba de las personas que tenían necesidad. Miren, ya para concluir, hermanos, ¿realmente los que estamos aquí presentes somos realmente pobres?
Yo no tengo un carro del año, yo tengo una carcancha ahí 2001 en la que ando. Es la que utilizo para trabajar y es la que utilizo para dominguear, es la que utilizo para todo. No tengo una casa propia, vivo en una traila. Muchos se van a escandalizar porque van a decir, ¿cómo un pastor en Estados Unidos viviendo en una traila? Pues sí, vivo en una trailita ahí, a gusto. Ok, entonces estoy pastoreando una iglesia. Debido a que somos una microiglesia, no puede sustentarme un salario para dedicarme de tiempo completo a ella. Tengo que trabajar para suplir mis necesidades. Entonces, amados hermanos, ¿quiere decir entonces que yo puedo decir que estoy en la pobreza? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Soy una persona que estoy bien bendecida, amén. Soy una persona que está bien bendecida. Si en este momento yo careciera de alimentación, si en este momento yo careciera de vivienda, si en este momento yo careciera de desempleo, si en este momento yo no tuviera oportunidad aún en mi vejez de estarme educando diariamente, si no tuviera asistencia sanitaria, si no tuviera servicio médico, o por lo menos los recursos para pagar mi servicio médico cuando lo necesitara, si no tuviera agua potable, si no tuviera electricidad o si no tuviera, como les vuelvo a reiterar, vivienda, entonces sí sería una persona que estuviera en la pobreza. Pero soy una persona que tengo todo eso. Soy una persona que estoy bendecido. Y yo no entiendo cómo hay muchas personas que se la llevan llorando, que se la llevan lloriqueando. Hermano, estoy en la pobreza, hermano, me falta esto, hermano, me falta lo otro. Cuando son personas que no saben hasta cierto punto echar mano de sus recursos, de vivir conforme al presupuesto que tienen, quieren vivir comparándose con otras personas, viviendo a la par de otras personas. Y muchas veces cuando uno mira a una persona, cree uno que viven muy felices. Ya a veces yo me pongo a pensar ahí en el lugar donde nosotros vivimos, pues vivimos en trailers, y es obvio que las personas que viven en trailers es porque no tienen recursos económicos como otras personas como para tener una casa. Y yo veo a personas que están ahí en las trailers viviendo y tienen carros del año. Veo que de repente llegan con un carrazo del año ahí y lo parquean, lo estacionan. Y yo me pongo a pensar, esta persona no creo que haya tenido $40,000 para comprar un carro como este, o $50,000. Si tuviera ese dinero, no creo que estuviera viviendo aquí en este lugar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esa persona? Pues esa persona agarró un dinerito, o dio el entre por un carro que posiblemente lo va a pagar en 5 o 6 años, y si costaba unos $40,000, pues ahí le va a salir casi el doble. Aparte va a tener que pagar aseguranza, aparte va a tener que pagar, tantas cosas, de manera que ahí son $500 más o $600 más mensuales que va a estar pagando por alrededor de 5 años. Y pues ni modo, quiere aparentar lo que no es. Y luego muchas veces, hermano, soy pobre, soy esto, soy lo otro. No, eres una persona que no sabe hasta cierto punto vivir conforme al presupuesto que Dios te ha permitido tener. Ahora, ¿cuál es la causa que según tú que estás mirando este video, que estás aquí presente, cuál es la causa que está generando tu pobreza? Vamos a ver ahí cuáles son las causas, ahí las vamos a ver en el proyector ahí. Entonces, ¿será que usted es una persona negligente, irresponsable, que carece de iniciativa y no traza planes para el futuro? ¿Será eso lo que está generando su pobreza? ¿Será que usted es una persona que toma decisiones impulsivas e imprudentes lo que está generando su pobreza? ¿O será que usted es una persona que no ha tomado la decisión de darle a Dios lo que tiene? ¿Será acaso eso lo que está generando su pobreza? Porque muchas personas, miren, voy a hacer énfasis aquí, muchas personas pobres no le dan a Dios lo que le corresponde porque son pobres. Pero lamentablemente, si siguen en esa actitud, pues nunca van a salir de su pobreza. ¿Por qué razón? Porque es un principio divino. Miren, a mí me tocó
pastorear en iglesias en México muy pobres. Muy pobres. Me tocó estar en una denominación donde siempre me mandó a pastorear lugares muy pobres, en iglesias muy pobres, porque pues por diferentes motivos o diferentes razones, ¿no? Pero en esas iglesias tan pobres económicamente que nosotros pastoreamos, no lo eran pobres espiritualmente. Y había personas que pasaba tiempo sin que ofrendaran y se diezmaran, pero no porque ellas no quisieran hacer eso, sino porque no tenían. Muchas de ellas batallaban para vivir en ese aspecto. Pero cuando ellos, hermanos, lograban obtener algún tipo de recurso económico, eran los primeros que estaban dando ahí al Señor lo que le correspondía. Y no eran cantidades exuberantes, no eran cantidades que uno dijera, wow, qué tremendo. Pero la fidelidad a Dios iba implícita ahí en eso que ellos estaban dando. Eran personas que, por ejemplo, si tenían una gallina y si la gallina tuvo alrededor, empolló 10 pollitos, ahí iban las personas ya con el pollito y mire, pastor, esta es la primicia que le corresponde al Señor. Yo me quedaba hasta cierto punto asombrado con ciertas personas, con la fidelidad de ellas, hermanos. Entonces, el número 3 aquí dice, ¿será que usted es una persona que no ha tomado la decisión de darle a Dios todo lo que tiene? Uno tiene que tomar esa decisión de, Señor, todo lo que tengo es tuyo. No es mi casa, es tu casa. No es mi carro, es tu carro. No son mis fuerzas, es tu fuerza. No es mi familia, es tu familia. No es mi trabajo, es tu trabajo. La número 4, ¿será que usted es una persona que está recibiendo el trato injusto por parte del gobierno y de las personas ricas de su país o las circunstancias de la pandemia del COVID-19? Si su respuesta es la número 4, Dios le va a ayudar este año. Si usted es una persona que está recibiendo injusticias de alguna persona, de parte del gobierno, y si usted es una persona que ama a Dios, Dios le va a suplir este año, Dios le va a proveer para que usted no se enferme, Dios le va a fortalecer su sistema inmunológico para que ese virus no le ataque. Dios le va a proveer comida de alguna manera u otra. Dios le va a proveer vivienda de alguna manera u otra. Dios no lo va a dejar de su mano. Pero si su respuesta fue a una o más de las primeras 3, necesita ponerse a cuentas con Dios, porque su situación posiblemente vaya a empeorar este año si no se alinea con la voluntad de Dios. Así que en este principio de año, si usted está en una de las 3 primeras respuestas o en más, si está en 2 o posiblemente hasta en las 3, es tiempo de ponerse a cuentas con Dios, para que no viva un año en derrota. Necesita vivir un año en victoria, fuera de la pobreza, fuera de la escasez, fuera de todas esas cosas. Pero necesitamos ponernos a cuenta con Dios, amén. Ok, pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar.